Hola, soy John de Proyecto Biblia. La semana pasada iniciamos una nueva conversación con mi amigo y erudito el Dr. Tim Mackie sobre el tema de los árboles en la Biblia. La verdad es que yo soy más de ciudad, no me crié en el campo. Fui a acampar alguna que otra vez y planté un par de tomateras cuando era más joven, pero por lo general no dedico mucho tiempo a pensar en los árboles. Los pueblos antiguos, desde el remoto mundo occidental de Egipto hasta las marismas orientales de Babilonia, vivían en la tierra, no simplemente sobre ella. Todas eran culturas agrarias cuyo sustento se encontraba y se mantenía entre la sombra, el fruto, el cobijo y la belleza de los árboles. No cabe la menor duda de que este estilo de vida tuvo un impacto muy importante en estas culturas antiguas y en la forma en que percibían el mundo. Los árboles eran uno de los elementos más sagrados en la civilización del antiguo Cercano Oriente. A los autores bíblicos les fascina hablar de árboles, y hay un árbol en particular que destaca sobre los demás. Aparece en la segunda página de la Biblia y de nuevo al final de la Biblia. Es fundamental para toda la narración de la historia bíblica, y ese es el árbol de la vida. ¿Y por qué un árbol de la vida? Bueno, aquí tenemos que dar un salto cultural. En el antiguo Cercano Oriente, el árbol de la vida es un concepto conocido. Es un motivo recurrente en Egipto, en Babilonia y en la cultura cananea. Los autores bíblicos utilizan una imagen que ya era conocida, pero le otorgan un significado bíblico único a la luz de la historia de Yahweh en la fe bíblica. Así que hoy Tim y yo vamos a analizar el árbol de la vida como un ícono antiguo en las culturas mesopotámica, cananea y egipcia. Y lo compararemos y contrastaremos con su representación en la Biblia. Al hacerlo, encontraremos una nueva forma de apreciar el papel que juega este árbol místico que se encuentra en la segunda página de la Biblia. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hablemos sobre los árboles. Sí, hablemos sobre árboles, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, y ya tenemos un video sobre esto. Sí, sobre el árbol de la vida. Es cierto que en Génesis capítulo 2 hay 2 árboles en el Edén que son muy importantes. Hablaremos de ambos, pero creo que enfocarnos en uno de ellos, el árbol de la vida, es una buena idea, porque es un tema realmente fascinante y muy revelador, porque ilumina gran parte de lo que ocurre en la Biblia. Sí. Entonces, ahora mismo vamos a hablar específicamente del árbol de la vida. Exacto. Pero en el episodio anterior ya preparamos el terreno y mostramos cómo en la Biblia existe este esquema metafórico de que las personas son como los árboles. En la imaginación bíblica, las personas y los árboles son como un par de ideas que riman. Eso, sí. Y a partir de ahí puedes hablar de las personas que dan fruto y de que pueden ser cortadas de otras personas. Sí. Ser fértil significa estar arraigado en la tierra. Ser infértil significa estar desarraigado de ella. Correcto. Todas estas metáforas surgen a partir de ese esquema. Y es importante entender que al nivel más fundamental en la imaginación bíblica, esta es una idea en la que están completamente inmersos. Sí, tal cual. Las personas son como los árboles en general. Por eso, cuando la segunda página de Génesis, en el capítulo 2, se detiene a hablar de 2 tipos de árboles específicos en el jardín que tienen una gran importancia en la trama, yo ya estoy preparado para decir, aquí hay 2 árboles específicos. Entonces, a medida que aprendo cosas sobre estos árboles, también voy a aprender cosas sobre las personas. También voy a encontrar personajes en la historia que son como estos 2 árboles. De una manera tangencial. Sí. Porque el propósito del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y del árbol de la vida no es solamente enseñarte cosas sobre las personas. No. Tiene un significado más profundo. Sí, les presenta una elección crucial a los primeros personajes humanos de la historia. Bien. Y esa elección es paradigmática. Es un paradigma. Pone en marcha toda la historia bíblica, de modo que los personajes posteriores también se enfrentarán a su propio momento del árbol en el jardín del Edén. Pero muy a menudo no será frente a un árbol, Cierto. sino frente a otra persona. Alguien que representa para ellos un árbol de vida o un árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Entiendo. Así que, sí,
primero hablemos solo de los árboles. Vamos, ok. Antes de hablar de las personas que son como el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, hablemos de estos árboles y de lo que significan. Bien. Así que se nos presentan dos árboles. Esto es en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Yahweh hizo brotar de la tierra todo árbol. ¿Es el mismo Bayitz? Este es Bayitzmach. Bayitzmach. Sí. Todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. El texto está ordenando la mención de los árboles según su importancia en la trama. Sí, casi puedes visualizar la cámara como sí, eso. Como si se desplazara. Tal cual, sí. Aquí hay unos árboles preciosos que da gusto mirar. Sí. Mira aquí, unos árboles frutales. Sí. De esos puedes comer. Y de repente, ¡pum! ¿Y este cuál es? ¡Wow! ¿El árbol de la vida? Fantástico. Sí. Y después, tan. Sí, así que sí, da la impresión de que el autor quiere que visualicemos estos dos árboles especiales en el centro del jardín. Sí, cierto. Pero solo lo dice explícitamente del árbol de la vida. El árbol de la vida está en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. La cuestión es que están uno junto al otro. Sí. Y de hecho ya hemos hablado recientemente largo y tendido sobre el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Sí, así es. Así que... Muchas veces. Sí, en serio, muchísimas veces. Sí. Ok, así que hablemos primero del árbol de la vida. De los dos, es el primero que se menciona. Para empezar, ¿qué es este árbol de la vida? Bueno, en Génesis 3, versículo 22, Dios dice algo sobre ese árbol. Esto es después de que los humanos se rebelan. Y dice, ahora el humano ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos lo bueno y lo malo. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, el árbol de la vida imparte algo que, bueno, es bastante intuitivo. Sí. Imparte... La vida eterna. La vida eterna. Bien, eso es importante. Los humanos, en esta narración, no poseen de forma inherente una vida inmortal y continua. Es algo que, según la narración, deben recibir como un don que viene de fuera, de Dios, a través del conducto de este árbol. Por lo tanto, los humanos no son creados en el día 6 de Génesis 1 como seres eternos e inmortales. Para ser inmortales, tienen que recibirlo como un regalo. Y ese es precisamente el regalo que pierden. No quiero enredarme con este punto. No, tranquilo. Pero es un tema, no sé si es polémico, pero sí muy interesante. La idea de que los humanos por sí mismos no poseen una especie de cualidad eterna. Bueno, no sé si usaría la palabra cualidad. Ok, bien. Porque se asume que si a los humanos se les pudiera dar vida eterna, tendrían la capacidad de experimentarla. Sí. Es que no tienen en sí mismos la capacidad de vivir para siempre. Okay. Esa tiene que ser una capacidad, un poder o una energía que se les otorga. Eso es... En la tradición en la que crecí, dábamos por sentado que los humanos, de alguna forma, mi conciencia, mi psique, lo que fuera, viviríamos por siempre, sí o sí. Esa era la premisa básica. Sí, exacto. No necesariamente que... Nunca lo pensé en términos de mi cuerpo, sino que de alguna manera yo viviría para siempre. Claro, sí. Y que luego irías al lugar bueno o al lugar malo. Claro, pero lo que subyace a esa idea, aunque probablemente no se mencione, es que vivir para siempre tiene que ser un regalo de la vida sustentadora de Dios. No es algo que venga incorporado en el ser humano. Tiene que ser un don que viene de Dios. Entonces... yo también entiendo eso. Cuando empecé a seguir a Jesús, me pasó lo mismo. Esa fue la idea de vida eterna que me presentaron. Perdón, me refiero a la idea de que los humanos simplemente viven para siempre. Claro. Pero lo que no se mencionaba específicamente es que los humanos no logran esto por sí mismos, sino que es algo condicional. Es contingente. Es algo que viene de fuera de nosotros mismos, como un regalo de Dios. De acuerdo. Sí. Y esa es claramente la implicación de la narración aquí.
Dios crea una criatura y le dice, si confías en mí, aquí tienes este árbol. Es mi regalo de vida eterna para ti. Bien. Si no confías en mí, no recibes el árbol, lo que significa que no hay vida eterna. Significa la muerte. Significa la muerte. Y luego resulta que la palabra muerte tiene distintas capas de significado. El día que comas de él, ciertamente morirás. Y después comen de él y no mueren. Lo que ocurre es que son exiliados y ahí es donde finalmente mueren. Entonces esto crea como múltiples capas de muerte. Puedes estar vivo físicamente, pero estar muerto en lo que se refiere a tu relación de pacto con tu Creador. Interesante. Por eso Pablo usó la frase, estaban muertos en sus delitos y pecados, en Efesios 2. Cierto. Así que Pablo conoce la muerte física, pero también tiene presente otro tipo de muerte en su teología, que es la muerte del pacto, la muerte relacional con tu Creador. O una muerte a una forma de ser. Sí. Bueno, la forma de ser significa estar en el pacto. Morir al pecado. Morir al pecado. Claro, sí. Que es lo mismo que estar vivo para Dios. Se le puede dar la vuelta al concepto. Claro. Sí, tal cual. Sí. Bueno, voy a citar a un erudito bíblico. Se llama Bruce Waltke, una eminencia en los estudios del Antiguo Testamento. Tiene un libro voluminoso que representa unos 50 años de enseñanza y conferencias sobre toda la Biblia hebrea. Se llama Una teología del Antiguo Testamento. Es un libro impresionante. Habla del árbol de la vida de esta manera. Dice, el árbol de la vida representa una vida que está más allá de la vida original que Dios infundió en el ser humano. El primer ser humano es, por naturaleza, susceptible a la muerte. Porque si no comes de ese árbol, mueres. Por eso Dios los pone junto al árbol, para que puedan comer de él. Volviendo a Waltke, dice, sin embargo, comer continuamente de ese árbol podía renovar la vida y prevenir la muerte. Esa es la lógica de la narración. Sí. Sin desobedecer el mandato de Dios, los mortales tenían acceso a este árbol. El árbol de la vida le permite a la humanidad trascender su mortalidad, el estado en que fue creada en el sexto día, para así poder pasar a una dimensión superior, a la vida eterna y la inmortalidad. Cuando uno participa de este fruto por la fe, participa en esta vida eterna. Esta máxima potencia de vida estaba disponible en el jardín y vuelve a estarlo para nosotros al entrar de nuevo al jardín del templo a través del segundo Adán. Y esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. Bueno, aquí en realidad está leyendo la narración del jardín a la luz de la reflexión del apóstol Pablo sobre ella en 1 Corintios 15, donde hablaba de cómo el primer humano vino del polvo y era mortal y perdió la oportunidad de la vida eterna. Y eso es lo que el segundo Adán, Jesús, crucificado y resucitado, asegura para nosotros. Esta es una imagen muy útil y esclarecedora. El árbol, a nivel narrativo, representa un regalo de la propia vida eterna de Dios para los humanos, si ellos confían en él. Bien. Y no comen del árbol que está justo al lado del árbol de la vida. Claro. Que es el otro. Así que de verdad vale la pena meditar en lo que significa el árbol de la vida. El árbol de la vida significa que la vida eterna no es algo innato para nosotros. Sí, en la criatura que se hizo del polvo. En las criaturas de polvo. Sí. Pero es algo que podemos alcanzar y es un regalo de Dios. Sí, o algo que podemos recibir. Algo que podemos recibir. Sí. Como un regalo. Sí, justo eso. Me gusta como dice, el árbol de la vida le permite a la humanidad trascender su mortalidad, el estado en que fue creada en el sexto día, y pasar a una dimensión superior a la vida eterna y la inmortalidad. Tal cual. Sí, ya hemos hablado de esto. En otras palabras, incluso en Génesis 1 y 2 se te presenta... Está la humanidad, pero luego hay un siguiente nivel de humanidad. Y esa es una humanidad que está en plena sintonía con Dios, participando de la propia vida eterna de Dios. Y esa es una versión de la humanidad que nunca llega a materializarse en la historia. Es verdad. Hasta la resurrección de Jesús. Sí. Y ya hemos hablado del... Y ahí es donde siento que entramos en el terreno de la ciencia ficción. Como... ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es esa nueva humanidad? ¿Qué significa tener vida eterna? Eso.
Una cosa que Pablo sí dice en 1 Corintios 15 es que la carne y la sangre, nuestro modo actual de existencia humana, no son capaces de existir de esa manera. Y luego dice que tienen que pasar por una... él usa el verbo griego metamorfosis. Lo llama resurrección y a la transformación de una existencia resucitada. Una metamorfosis de la humanidad. Entonces, en su imaginación, ¿crees que él pensaba que eso es lo que les habría pasado a Adán y Eva? ¿Que comerían del árbol de la vida y que pasarían por y formarían una especie de capullo y luego, no sé, saldrían del otro lado? Sí, esa es buena. Porque eso es lo que dice del segundo Adán. Lo que dice es que el segundo Adán, Jesús, en realidad está haciendo lo que el primer Adán nunca alcanzó, que nunca logró. Así que es de suponer que lo que era posible para el primer Adán, también lo era para Jesús. Pero fue Jesús quien lo logró. Creo que en su mente así es como funcionaría. Pero Jesús no vino de la Adamá. No vino del polvo, ¿cierto? Vino del vientre de una mujer. Sí. Pero también era la semilla del cielo. Claro. ¿Verdad? Sí, es un... Claro, sí. La semilla del espíritu. Es ambos. Eso es... Bueno, ahora estamos en el terreno de la encarnación, digamos, la teología. Sí, la encarnación. Sí. Pero la cuestión es que en Jesús, en sí mismo, el cielo y la tierra están unidos en una sola persona. Entonces, Adán y Eva, en un mundo hipotético donde hubieran comido del árbol de la vida... Bueno, todo es pura conjetura en este punto. No. En Génesis 3:22 dice... No vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios afirma que eso es lo que pasará claro. si el ser humano come del árbol de la vida. Pero después leemos a Pablo y Pablo dice, un momento, la forma en que existen nuestros cuerpos ahora mismo requiere algún tipo de metamorfosis. Sí, correcto. Entonces, podemos volver atrás y leer esto y pensar... bien, sí. Bueno, Adán y Eva iban a tener que pasar algún tipo de metamorfosis allí en el jardín. Claro, sí. Si hubieran comido del árbol de la vida y vivido para siempre, eso habría implicado una especie de ascenso. Es interesante, o sea, hemos hablado antes de cómo, en un episodio anterior, no recuerdo cuál era el tema, pero hablamos de que se supone que debemos ver a Adán y Eva como si fueran niños, o algo por el estilo. Sí, correcto, sí, así es. Que no conocen lo bueno y lo malo. Es como una... Sí, es una frase que se usa para describir a los niños. Eso, sí. Hablamos sobre esto durante la conversación sobre la sabiduría. Sí, en el contexto bíblico, sí. Y que se supone que deben adquirir sabiduría a través de su relación con Dios y de comer del árbol de la vida. Todo esto está conectado. Así que te haces una idea de la humanidad en su infancia. Sí, así es. Con el llamado a llegar a ser más. A llegar a ser más. Sí. ¿Sabes? Algo que es muy interesante es que me gusta pensar en el futuro, en el futurismo. Sí, me gusta eso de ti. Sí. Y mucha gente que le fascina el futurismo, algunas personas, hablan sobre esta idea de volverse transhumano. Hay toda una cultura del transhumanismo, una subcultura transhumanista. Sí. Y la verdad es que nunca me ha gustado mucho esa palabra, porque me hace sentir como... estamos perdiendo nuestra humanidad. Pero la idea de fondo es algo así como... Mira, gracias al progreso médico y al tecnológico, que están conectados, podemos prever un tiempo en que lo que significa ser humano se vuelva tan diferente de lo que ha significado ser humano, claro. que usar la palabra humano ya se quede corto. Nos hemos convertido en algo más. Cierto, sí. Y por eso hay transhumanistas cristianos que piensan en eso y en la tecnología y en todas esas cosas y tratan de conectarlo con la narración bíblica. Correcto, sí. ¿Qué significa pensar en eso dentro del marco narrativo bíblico? Exacto, sí. Lo cual creo que es un experimento mental fascinante. Sí. Sobre todo porque en las próximas décadas vamos a tener que lidiar con cosas con las que nunca hemos lidiado antes. Totalmente, sí. En cuanto a lo que significa ser humano. Sí, hay una especie de semejanza narrativa entre eso y la historia bíblica de Dios elevando a la humanidad a una vida de resurrección que Jesús experimenta y... O sea, si crees en la resurrección de Jesús, la que Jesús está experimentando ahora mismo, y la forma en que Jesús existe en su cuerpo es muy diferente de la forma en que yo existo en el mío. Para empezar, no puedo verlo. Cierto. Él existe de una forma que no puedo percibir.
Pero a veces la gente sí lo percibe. Ujú. De hecho, se les apareció corporalmente a toda la primera generación y a muchas personas a lo largo de la historia. Yo no he tenido esa experiencia. A menudo lo deseo. O creo que lo deseo. Y otras veces me pregunto qué sentiría si de verdad ocurriera, pero ese es otro asunto. Así que sí, hay una semejanza con el hecho de que la humanidad pase por una metamorfosis. Esa es la palabra que usa Pablo, metamorfosis. En un abrir y cerrar de ojos, dice él, seremos metamorfoseados para pasar al siguiente modo de existencia. Y trans significa más allá. Más allá, sí. Entonces, transhumano, más allá del polvo. Sí, sí. Más allá de Adán. Ujú, sí. O Más que polvo. sí, en el lenguaje de Pablo, más allá de la carne y la sangre. El modo físico actual. Lo cual no significa pasar a lo no físico, Claro. sino al siguiente nivel de lo físico, que es lo que representa la resurrección. Que podría ser de carne y hueso y, sin embargo... Bueno, tendremos algún tipo de constitución física, porque Jesús se le aparece a la sí, gente como... sí, y comió. Ujú. Y Pero es un tipo diferente de realidad física. un tipo diferente de realidad física. ¡Wow! Y mira, yo no sé nada de física cuántica, pero la realidad es mucho más extraña de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Es verdad. Hay cosas que son reales que no pueden ser percibidas a través de nuestros sentidos corporales, pero que son reales. Ujú. Se llaman quarks y materia oscura, ¿no? Hay todo tipo de cosas. Sí. Entonces, en la base de la narración bíblica está el llamado a que los humanos sean más. Sí. Ujú. Y ese ser más está conectado a la vida eterna. Ujú, exacto. Y sea lo que sea, nadie más que Jesús lo consigue en toda la historia bíblica. Correcto. Pero se nos dice que aquellos que lo siguen, que creen, también tendrán esta vida resucitada. Sí, tal cual, que Él hizo por nosotros lo que ellos no podían hacer por sí mismos, para que su vida se convirtiera en un don para ellos, como si fuera la vida de ellos mismos. Esa es la naturaleza de Jesús como nuestro representante o sustituto. Él se adentra en nuestro tipo de muerte mortal para poder salir victorioso al otro lado de ella. Todo está conectado a esas ideas que tienen su raíz, valga el juego de palabras, ideas que tienen su raíz en el jardín del Edén. Los humanos somos cortados de la oportunidad de la vida eterna por nuestra inclinación al egoísmo y la autodestrucción. También hay algo muy interesante aquí en Génesis 3:22, cuando Dios dice, tenemos que expulsarlos, no sea que alarguen la mano, tomen del árbol de la vida, coman y vivan para siempre. Es casi como un acto de misericordia. Es como si dijera, ahora que vas a autodestruirte, por lo menos no lo hagas para siempre. Sí, totalmente. Mejor pongámosle un final. Mm, Asegurémonos de que no dure para siempre. exacto, sí. Porque si vas a autodestruirte para siempre, eso es horrible. Sí. Y cruel, Mm. cruel. Sí, tal cual. Es una maldición. La peor de las maldiciones. Entonces hay un acto de misericordia al decir, voy a mantenerlos alejados de la vida eterna. Correcto, sí. Es así realmente fascinante. Para poder llevarlos de vuelta allí de una forma u otra. Bueno, sí. Y así es como la historia continúa. Sí, porque la forma en que se va a volver allí, en Génesis 3, es a través de una semilla. Ah, claro. En Génesis 3:15. Una semilla. Habrá una semilla, un descendiente que vendrá y deshará lo que se ha hecho en el Edén. Es Génesis 3:15. Así que eso es... Sí, es el árbol de la vida. Dios usa el árbol como un medio para otorgarnos el regalo de su propia vida. El árbol es la imagen de algo que me transmite la vida de Dios. Sí. Los árboles son como las personas. Así que las personas pueden convertirse en conductos de la vida y bendición de Dios para mí. Cierto. Ahora entendemos por qué a las personas se las puede llamar árboles de vida en el libro de Proverbios. Entonces, el árbol... La gente puede ser el árbol de la vida, pero el concepto del árbol de la vida abarca más que solo Sí. la gente. La gente puede ser como el árbol de la vida. Sí, pero esta idea del árbol de la vida... Esto es una narración, no es una poesía. Sí. Pero parece una imagen poética, en cierto modo. Oh, sí. Es una imagen narrativa de la propia energía y vida de Dios siéndome, ¿cómo decirlo? ¿Otorgada? ¿O transmitida? ¿Y de dónde sacas eso? ¿De dónde...? Bueno, porque los árboles no son Dios. Dios les dio a los árboles el don de la vida que se autoperpetúa. En la primera página, ¿verdad?
Así que un árbol que imparte vida no es como un árbol mágico que me imparte su propia vida. Me está impartiendo la vida de Dios. Entiendo. Y los árboles se parecen a Dios en que tienen esta especie de vida perpetua, ¿no? Dios es el autor de vida y autorregeneración. Y los árboles, en Génesis 1, Bueno, son como una imagen de eso. entonces, Dios crea un aguacatero. Me como el aguacate. Ujú. Y eso nutre mi cuerpo para que pueda vivir Sí. por más tiempo. Claro, sí. La vida que vino del aguacate, Dios es quien da origen a esa vida. Sí. El origen en el sentido de que, estamos hablando de una forma de pensar bastante específica sobre la causalidad de Dios en el mundo. Correcto. Estamos hablando de Dios como la causa última. Sí, la causa no causada. Sí, con todo tipo de billones de etapas de otras causas contingentes que provocan el desarrollo de la vida biológica, los árboles y todo esto que conduce a ese aguacate que... Entonces, con este esquema en mente, Ujú. podemos decir, genial, existe este otro tipo de árbol, el árbol de la vida. Ujú. No produce un fruto que comes y que nutre tu cuerpo, sino que produce un fruto que comes y te permite vivir para siempre Ujú, sí, y trascender nuestra mortalidad. claro. Y dices que ese árbol no es que sea una especie de árbol mágico que simplemente existe por sí solo. Estás diciendo que representa la propia vida de Dios. Sí, es una imagen narrativa de la vida de Dios siéndome transmitida a través del medio que es este árbol. Mm. Y eso nos lleva al siguiente paso. ¿Por qué un árbol de la vida? ¿Por qué un árbol de la vida? Y aquí es donde vamos a dar un salto cultural. En el antiguo cercano Oriente, el árbol de la vida es un concepto conocido. Ah, bien. Es un concepto que existe en Egipto, es un motivo recurrente en Babilonia y también en la cultura cananea. Claro, es una imagen básica. Los autores bíblicos están usando una imagen conocida en su contexto cultural, pero le están dando un significado bíblico único a la luz de la historia de Yahweh en la fe bíblica. Bien. Entonces, ¿qué te parece si le dedicamos unos minutos? Sí, vamos. El árbol de la vida en el antiguo cercano Oriente. Bueno, hay muchos recursos sobre esto. Voy a mencionar dos. Bien. Uno es un libro muy útil de William Osborne titulado Árboles y Reyes, Ujú. un análisis comparativo de la imaginería de los árboles en la tradición profética de Israel y el antiguo cercano Oriente. Suena a título de libro complicado de leer. Es un volumen académico, sí. Bien. Es muy, muy revelador. Bien. Esa es una forma de empezar. Otro que olvidé incluir en las notas, así que te lo comento ahora, es de un erudito llamado Terjes Tordalen y se titula Ecos del Edén, Génesis 2 y 3 y el simbolismo del Edén en la literatura hebrea bíblica. Mm. Es el estudio más exhaustivo sobre el jardín del Edén que jamás se haya hecho. Tiene casi 600 páginas. Es enciclopédico, Wow. casi una obra de referencia. Pero una sección entera del libro se trata sobre la imaginería del jardín, el Edén y el árbol de la vida en las culturas del antiguo cercano Oriente. Mm. En fin, estos son los recursos de referencia para todo esto. Volvamos a Osborne. Tiene un capítulo introductorio genial. Tiene un capítulo larguísimo sobre el árbol de la vida en las culturas del cercano Oriente. Y tiene una forma excelente de presentarlo. Él dice, como cualquier turista astuto observa rápidamente, el paisaje de gran parte del cercano Oriente es predominantemente austero y árido. La tierra se compone de innumerables tonos de marrón con solo breves pinceladas de verde y azul. ¿Y qué sería el O sea, azul? los árboles y el agua. Ah, bien. Cuanto más se asciende en altitud, más verde se vuelve el panorama. Mm. En consecuencia, las montañas y los ríos, junto con los bosques que los adornan, parecen ser puntos focales naturales para cualquiera que viva o viaje por estas tierras. Los pueblos antiguos, desde el remoto mundo occidental de Egipto hasta las marismas orientales de Babilonia, vivían en la tierra, no simplemente sobre ella. Todas eran culturas agrarias, es decir, culturas del cultivo, Ujú. cuyo sustento se encontraba y se mantenía entre la sombra, el fruto, el cobijo y la belleza de los árboles.
Como resultado, no cabe la menor duda de que este estilo de vida tuvo un efecto muy importante en estas culturas antiguas y en la forma en que percibían el mundo. Los árboles eran uno de los elementos más sagrados en las civilizaciones del antiguo Cercano Oriente. Así que detengámonos un poco para asimilar eso. Árboles sagrados. Entonces, los árboles son... Bueno, para mí es difícil de imaginar porque crecí en el noroeste del Pacífico. Sí, que está lleno de árboles. Imagina vivir en una tierra donde los árboles son algo excepcional. Y los árboles grandes, frondosos y verdes, las marismas y los estanques húmedos llenos de vida de todo tipo, son algo único. Los verías de una forma totalmente diferente. Es como si tuvieran un gran letrero que dice, aquí hay vida. Vida, sí, vida. Claro. ¿De dónde sale esa agua de ahí abajo? Debe estar conectada a alguna fuente profunda de vida subterránea. ¿De dónde viene todo este árbol, esta vida y este fruto? Es un gran regalo, es un don divino. Y me doy cuenta de que cuanto más alto subo, más verde hay allá arriba, especialmente en la cima de las cosas. A eso se refiere él. Los lugares altos, los árboles, los estanques y los ríos están cargados de un significado de vida divina en todas estas culturas, incluida la cultura israelita, que fue donde nació y se desarrolló. Especialmente en una tierra que tiene mucho de zonas silvestres o desérticas o desierto de altura. Sí, sí. Claro, los árboles realmente destacan. Bien, hagamos un repaso rápido. Podríamos profundizar en esto durante mucho tiempo, pero será un repaso rápido. Ok. En el antiguo Egipto, William Osborne tiene toda una sección sobre esto, hay múltiples dioses, pero uno en particular es interesante. Nut, que es la diosa del cielo. Si buscas, hay muchas representaciones egipcias famosas del cosmos que muestran a una diosa cuyo cuerpo es el cielo. Sí, cuyos dedos de los pies y de las manos representan la cúpula azul del cielo sobre nosotros. Sí. Y a veces llueve leche de sus pechos, como si estuviera amamantando, dando lluvia. Es una imagen de la lluvia que da vida. Esa es Nut. Esa es Nut. Es la diosa del cielo que sostiene el orden de todo... En Egipto. Es una diosa egipcia. Sí, la diosa egipcia del cielo. De su mitología, que sostiene el orden de los cielos. Ok. A veces se representa a Nut en medio de un árbol, dándole frutos, agua y comida a la gente que está de pie honrándola. A primera vista, en nuestra mente, eso suena contradictorio. Sí, el cielo ahora está aquí abajo junto a un árbol. Sí, totalmente. Pero si lo piensas, el cielo da agua. Y una vez que el agua toca el suelo, ¿qué pasa? Da a luz a la vegetación y a los árboles. Así que los árboles son como un regalo de Nut en la cosmovisión egipcia. Nut está en el cielo, pero también es la autora del fruto del árbol, porque ella provee la lluvia que hace crecer... Bueno, la cuestión es que hay muchas escenas famosas en el Libro de los Muertos, uno de los textos egipcios más famosos, donde encontrarás a Nut en medio de un árbol ofreciéndoles el fruto de la vida a sus adoradores. Es significativo. Sí. William Osborne también señala que los reyes a menudo son representados como árboles. Así que tienes a una diosa como un árbol. ¿En Egipto? En Egipto, sí. Y en Egipto también se representan a los reyes como árboles. Él solo destaca algunos. Tengo aquí una imagen del templo de Karnak, donde un rey egipcio, Seti I, del siglo XIII a.C., está... es una representación de, digamos, su coronación. Y está de pie en un árbol o como si fuera un árbol. Y creo que es el dios, ¿cómo se llamaba? Thoth, quien le está entregando un cetro. Y mientras que con una mano le da el cetro, con la otra Thoth está escribiendo el nombre de Seti en las hojas del árbol. Es muy interesante. Lo que está haciendo el dios es entregarle el poder de la fertilidad a la vida al rey. Ahora el rey es el responsable... porque en los sistemas de creencias egipcios, el rey es la encarnación de los dioses. Así que los dioses están entre nosotros en la persona del rey como un árbol de la vida. Él es quien ahora provee. La observación de Osborne es simplemente que los árboles son un regalo de los dioses. Y luego el rey humano, que es la encarnación del dios, tiene el control de la producción y de mantener el orden para que el árbol pueda producir. Bien. Eso en Egipto. En Asiria y Babilonia, en su mayor parte, estas culturas no veían a sus reyes como la encarnación de los dioses, sino como designados por los dioses. Ok. Así que
Aún así, controlan lo que los dioses te dan y ese tipo de cosas. Claro, son intermediarios. Intermediarios, sí, como la gerencia media. Pero los árboles y jardines sagrados son un tema importante. Es cierto, tú investigaste esto alguna vez. Sí. Los jardines de Babilonia. Es algo muy famoso. Sí. Si buscas en Google algo como Asiria o Babilonia y jardines, te saldrán todos estos famosos dibujos antiguos. Sí. Tengo un par de imágenes de Asurbanipal, un famoso rey asirio, y hay representaciones de él en el centro de un jardín celebrando un banquete con los dioses. Ajá. Es un relieve en una pared que lo representa a él y a su castillo y parece el jardín del Edén. Claro. Y hay un río que sale del jardín sagrado real y que luego se divide fuera de él para regar el resto de la tierra. Igual que... Suena familiar. Igual que el río, sí. Y en la propaganda real, los reyes escribían estas descripciones. Describían los jardines como un pequeño microcosmos, un símbolo de todo el imperio. Así que él mantiene los jardines Como reales. los jardines reales. Bien. Sí, sí, como una imagen de su control y mantenimiento de todo el imperio. Claro. Si controla la fertilidad del jardín, controla la fertilidad del... Bien. Esta es una inscripción de otro rey asirio, Sennacherib. Él dice: por voluntad de los dioses, en mi jardín florecieron vides, árboles frutales, olivos y árboles aromáticos. Los cipreses crecieron altos, echando brotes. Creé una marisma para el flujo del agua de los jardines. Las aves del cielo, las garzas, los jabalíes y los ciervos se reproducían en abundancia. Pero fíjate que está diciendo: yo creé. Sí. Esta es mi obra. Sí. Entonces, este jardín real es una imagen familiar para un lector en la antigüedad. Correcto, sí. Entonces, cuando Adán y Eva son puestos en este jardín, están pensando en un jardín real. Claro. Sí, sí. Bien. Un jardín bien. de la realeza, exacto. Claro. El siguiente paso, muy brevemente, es el concepto de un árbol particular que les otorga el don de la vida divina a quienes comen de él. Este es un motivo recurrente. Bien. Parece que este motivo se originó, o al menos los dibujos y descripciones más antiguos que tenemos, en la antigua Mesopotamia, incluso antes de Babilonia, o sea, en Sumeria y demás. Pero se desarrolló esta imagen, este motivo de un árbol hermoso y frutal en el medio de un jardín, con 2 cabras comiendo de él, o 2 querubines, criaturas aladas con rasgos de animal y humano, comiendo de él. Cuando hay querubines alrededor, significa que está custodiado por los dioses. Cuando hay cabras comiendo del árbol, eso significa que es accesible para las criaturas de la tierra, pero que toda la fertilidad de la tierra llega como un regalo de Dios, simbolizado en el árbol sagrado. Así que es como una imagen arquetípica. Ya sabes, muchas culturas tienen estos íconos. Claro. Es un ícono. Sí. Es una marca icónica de la antigüedad. Sí, totalmente. Es la marca de los dioses. Sí, su sello distintivo. Ujú. Si quisieras hablar del don de los dioses que sostiene y crea la vida y necesitaras una sola imagen, sería la de un árbol. Un árbol, sí. Ya sea custodiado por criaturas celestiales o accesible para las criaturas terrenales. Claro. En particular, las cabras y las gacelas eran las principales variaciones del motivo. Y tengo un montón de imágenes de esto. Se pueden ver diferentes variantes. Una de ellas fue encontrada en un trozo de cerámica roto con varias inscripciones semíticas en la península de Sinaí, en un lugar llamado Kuntilet Ashrud, que data de los siglos 9 a 8 a.C., cuando la monarquía israelita estaba justo al norte. Así que es una imagen que es pre-israelita y que tiene una larga pervivencia, incluso hasta bien entrado en el período israelita. Entonces, bueno, aquí están las conclusiones de Osborne. La imaginería de los árboles tiene 3 capas de significado entrelazadas. 1, la abundancia y la prosperidad vienen de los dioses, y eso se representa con jardines exuberantes y bosques llenos de árboles. Es una forma de decir que los dioses le han dado vida a la tierra árida. Bien. 2, las deidades y sus poderes para otorgar fertilidad a menudo se asocian con el simbolismo de los árboles. Así que no es solo que la abundancia en general venga de los dioses y que los bosques y jardines lo representen, sino que hay dioses particulares que otorgan fertilidad que pueden ser representados como árboles. Lo vimos con Nut. Sí. Hay una diosa cananea de la que hablaremos más tarde porque nos la encontramos en la historia bíblica, llamada Asera o Astarte, y la imagen de su ídolo es un árbol. Cierto. Sí, plantado en el jardín. En los postes sagrados. Sí, y la gente practicaba sexo ritual frente al árbol. Esto era algo normal en la cultura cananea.
Bien, ahí lo tienes. Ella es una deidad. Sí, ok. Y 3, los reyes que median el poder de los dioses pueden ser simbolizados como árboles. O sea, los reyes que cultivan jardines o los cuidan pueden ser descritos y representados como árboles. Lo vimos en Egipto, donde tenías al rey También que... se los presenta cuidando de los árboles. Pero son... Correcto, sí, cuidadores de árboles. Pero luego, como en este templo egipcio Karnak, tienes a Seti, que está en el árbol y cuyo nombre está siendo escrito en el árbol. Claro, sí. Su nombre está siendo inscrito en él. Se está convirtiendo en el árbol. Y está recibiendo su cetro. Claro. Así que el rey se convierte en el árbol de la vida como la encarnación de los dioses. Están entrelazados. Los árboles son el don de los dioses. Hay dioses específicos que pueden ser representados como árboles. Y los humanos, a quienes los dioses han designado para cuidar y ayudar a cultivar la fertilidad, también pueden ser árboles. Entiendo. Ahora compara y contrasta todo esto con Génesis 1 y 2. Tienes a Dios como el dador de la fertilidad y la vida en Génesis 1. Él es quien está detrás de los árboles. Él no se identifica como un árbol, pero el árbol puede ser un conducto de su vida a través de su fruto. En Génesis 1 y 2, a la humanidad se le encomienda la tarea real de cuidar del jardín sagrado y real. Sí, sí. No solo un rey, sino toda la humanidad es representada. Es lo que conversamos en la serie Imagen de Dios. Sí, cierto. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre eso? Sí, claro. Porque me encanta esa imagen de que toda la humanidad sean los reyes y las reinas. Que ocupan el rol de los reyes, sí. Sí, y quiero entender cómo llegamos a esa conclusión, porque dice hombre y mujer. Y bueno, podría significar simplemente que los dos primeros humanos portaban la imagen de Dios. ¿Cómo inferimos entonces que esto se les aplica a ellos y a toda su descendencia? Ah, ya entiendo, sí. La genealogía de Génesis 5 habla del ser humano, es decir, hombre y mujer, siendo creados a imagen de Dios. Y luego su hijo, Set, a quien dan a luz, está hecho a imagen de Adán. Ah, cierto. Ya hablamos de eso, sí. Así que la imagen... se transmite. Es un reflejo, sí. Y luego la imagen de Dios se menciona en Génesis 9 con la prohibición del asesinato. Cierto. Porque los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Hechos a imagen de Dios, sí. Y ahí está claro que se refiere a todo el mundo. Exacto, sí. Entonces, mientras que en la imaginación antigua hay un rey que es la imagen de Dios, que gobierna en nombre de Dios, que es como un árbol, que cuida de los árboles y que tiene el poder de los dioses para dar vida y fertilidad, en el Génesis es la humanidad en su conjunto la que es imagen de Dios. Sí, así es. Genial. Tal cual. Así que eso es una similitud, pero también una diferencia. Cierto. Lo mismo ocurre con el árbol en sí. En el antiguo Cercano Oriente, los árboles son símbolos de dioses específicos. Ah, ¿en serio? ¿Diferentes árboles son diferentes dioses? Sí. Lo vimos con Nut, la diosa del cielo en Egipto, o con Acera en la cultura cananea. Entiendo. Y sí, es un símbolo, pero un ídolo es una manifestación física. Claro. En Génesis 1, los humanos son los ídolos de Dios, no un árbol. Claro. Los humanos son la imagen de Dios, no los árboles ni los animales. Sin embargo, hay un árbol que le transmite la vida de Dios a la imagen de Dios. Y eso es lo que el árbol de la vida representa. ¿Le transmite...? Sí. ¿Por qué elegiste esa palabra? ¿Cuál? ¿Transmitir? Sí. De hecho, he estado buscando esa palabra varias veces hace un rato. Transporta. Porta algo. Claro, sí, porta, sí. Claro, pero creo que los autores bíblicos tienen cuidado. No quieren que concluyamos que el árbol tiene sus propios poderes mágicos deificados. ¿Y en qué se nota ese cuidado? En que representan los árboles como algo creado por Dios. Algo creado por Dios. Son un tipo de criatura a la que Dios le da vida. Claro, ok. Y luego designa a este árbol en particular para... Y de nuevo, está en el centro del jardín. Eso, de hecho, es muy importante. Okay. Es imaginería del templo. Tienes el centro, luego el jardín, luego el Edén alrededor. Claro. El Edén es una región. Dentro del Edén hay un jardín. Y dentro del jardín está el centro. Y esa estructura de 3 partes... se corresponde con el templo. Es una correspondencia precisa con el patrón de diseño del templo. ¿Cierto? Y recuerda que... Atrios exteriores, atrios interiores, el lugar santo. Sí, el atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Bien.
Y el árbol de la vida está en el lugar del arca de la alianza, que es el trono de Yahweh. Eso por un lado. Lo segundo es que cuando Moisés sube al monte Sinaí y entra en la nube, hay un arbusto allí arriba. ¿La zarza ardiente? Sí, el arbusto árbol. El arbusto árbol ardiente está allí arriba. Y se nos dice que le muestra una visión del templo celestial de Dios. Por supuesto, eso es lo que es el Edén. El Edén es la superposición del cielo y la tierra. Así que el árbol de la vida es el epicentro de la presencia de Dios. Entonces, comer del árbol es esta imagen de estar en la presencia vital de Dios que te da la vida eterna. Por eso, lo sé porque a mí me pasó. El árbol en sí se convirtió en una distracción. Sí. Una distracción del significado de la idea, que es la proximidad a la presencia de Dios. Su vida que se me da y que yo recibo. Esa conexión con la imaginería del templo es muy útil. Sí, totalmente. Así que, donde uno esperaría encontrar el centro del templo, que representa el lugar donde Dios mismo se sienta, Sí. y que es un lugar muy sagrado, en la narración, el lugar que se correspondería con ese espacio es donde se encuentra este árbol. Sí, así es. Y entonces... Y en el templo, todos los paneles que te rodean tenían todo están llenos de querubines y granados rodeándote. ¿Cierto? Entretejidos en la decoración. Bueno, con esa imagen en mente, el árbol de la vida tiene que ver con tu proximidad y conexión con Dios mismo. Exacto, sí, es eso. Ok. Así que cuando Dios dice, coman del árbol de la vida, está diciendo, estén en mi presencia y vivan la vida conmigo. Sí. Y al hacerlo, la ingesta de la vida de Dios es una imagen muy poderosa de unión. Sí. No es solo como... Es una imagen muy íntima, no solo de caminar conmigo, que es otra imagen en Génesis. Claro, sí. Sino de consumir. Consumir la vida de Dios. Estamos muy cerca, este es el semillero, y valga el juego de palabras, del concepto cristiano de la comunión, la cena del Señor. Sí. Del pan y la copa. Wow. Ingerir el don de la vida divina. Qué interesante. Sí. Pero es pan, no fruta. Sí, en hebreo pan puede significar simplemente comida en general. Pero ese es otro tema. Vayamos paso a paso. Bien, así que el árbol de la vida es tanto una representación que era reconocible para los lectores antiguos, los lectores de la antigüedad, pero también... Tiene su propio lugar en la Biblia. Los autores bíblicos están, ya sabes, haciendo sus pequeños ajustes. Van abriéndose el camino a codazos con sus vecinos egipcios y babilónicos al representar el árbol no como un dios, sino como un... Están tomando una idea que le es familiar. Correcto, eso. Y luego usan esa idea para transmitir una idea muy hebrea. Sí, que ha sido impregnada de convicciones de fe bíblicas. Una idea sobre la naturaleza de su Dios y la naturaleza de la historia que ellos creen que la humanidad está viviendo en relación con el Dios creador. Tal cual. Pensemos en el panorama general ahora, para ir cerrando esta parte de la conversación. El conflicto principal de la trama de la historia bíblica es que los humanos, a través de su rebelión, maldad y violencia, pierden la oportunidad de comer del árbol de la vida. Ya sabes cómo funcionan las tramas. Sí. Cuando introduces un conflicto, la forma de resolverlo es, de alguna manera, volver al punto de origen que lo causó. Si hay una película sobre que tú y yo tenemos una pelea y luego nos separamos durante una década, la forma en que se resolverá ese conflicto es que volvamos a encontrarnos con ese asunto. Volver a la pelea. Volver al momento... Y resolverla. Sí. Tener que resolver lo que empezó todo. Claro. De manera similar, Génesis 3 te prepara para que, sea como sea que se resuelva este conflicto, tenga que volver a un árbol en un lugar alto, ¿sí? Donde los humanos desobedientes y egoístas, y que no ven más allá de sus narices, se enfrentan al problema que se originó junto a ese árbol en un lugar alto. Y los autores de los evangelios están muy en sintonía con esto cuando describen el juicio y la crucifixión de Jesús. Saben lo que están haciendo. Y usan un vocabulario que, como veremos, usan un vocabulario e imágenes que están en sintonía con el motivo del árbol en el jardín. Bueno, ya llegaremos a eso. Sí, ya llegaremos. Pero solo por mencionarlo vale la pena. Sí. Eso me plantea muchas preguntas y ya llegaremos a eso. Sí. Pero me gusta mucho y quiero volver a centrarme en esta imagen de la proximidad con Dios que representa el árbol de la vida. Sí. En el sentido de que,
volviendo a esta idea de los humanos en su infancia Ujú. y teniendo que pasar por una metamorfosis. Claro. ¿Y cómo? Es a través de esta conexión y esta intimidad con Dios que se trata de proximidad, Ujú. pero también de esta especie de consumición, de esta, como de participar de Dios e Comer, ingerir, sí. sí, su vida. Y eso te transformará. Y esa es la imagen del ideal, por así decirlo. Sí, lo es. Es estar en este estado de proximidad relacional en el que eres transformado por la vida de Dios dentro de ti. Sí, así es. Y entonces, pase lo que pase en esta historia, estamos intentando volver a ese estado. Sí, sí. Intentamos llegar a un lugar donde la propia vida de Dios es ingerida, se vuelve interna para los seres humanos, Ujú. y al hacerlo, los transforma en un nuevo modo de existencia. Eso es lo que en Génesis 3:22 se llama vida eterna. Vida eterna. Sí. No es una expresión común en el hebreo bíblico. Existe la frase largura de días, que significa tener una larga vida en la tierra, Ah, pero la expresión vida leolam, para siempre, no es tan común. Sin embargo, cuando la encontramos en el Nuevo Testamento, proviene de Génesis 3, la vida eterna. ¿y también llegaremos a eso? Sí, sí, Juan 17. Esta es la vida eterna, conocer al Padre y a aquel a quien Él envió, Jesús el Mesías. Esa es la vida eterna. Bueno, eso tiene sentido si la vida eterna proviene de esta proximidad relacional. Correcto, sí. Entonces, llamar a la vida eterna conocer a Dios tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, tal cual. Conocer de una manera relacional, Ujú. experiencial. Hay un filósofo llamado Charles Taylor que escribió un libro muy importante, que todavía no he terminado porque es larguísimo. Se llama La Era Secular. Bien. Al principio intenta encontrar una palabra que a lo largo del libro represente la experiencia humana de lo trascendente, del bien último. Y elige la palabra plenitud. Ok. Y luego dedica toda una sección para definirla. Pero describe la plenitud como un estado de paz, de armonía, de armonía relacional. Me suena que está conectado con esto, con la idea del 7. Sí, la plenitud, lo completo. Lo completo. Claro. Y se relaciona por un lado con nuestras necesidades físicas. Cuando tu estómago está lleno, hay paz. Es temporal, pero hay una paz que te hace sentir, no necesito nada ahora mismo. Es una paz que te lleva a echarte una siesta. Sí. Cuando tengo plenitud en mis relaciones, me siento seguro y cuidado. Cierto. No siento necesidad ni carencia. Así que hay algo en la comida y en las relaciones que son experiencias físicas de este estado de completitud, de plenitud. Sí. Uh-huh. Y luego empieza a hablar de la plenitud existencial a través del trabajo y la vocación y el sentido del significado y propósito. Habla de la historia de la plenitud en la tradición cristiana. Estaba muy desarrollada, era un gran tema. El discipulado de Jesús significa aprender a vivir la vida en plenitud. Vivir en este tipo de plenitud que está disponible a través de la vida del Espíritu de Jesús. Y después, esencialmente, describe el surgimiento de la sociedad occidental moderna como una lista de ofertas rivales de plenitud, de una sociedad que construye una narración diferente sobre cómo alcanzar la plenitud. Y es fascinante. Es una forma interesante de describir el surgimiento del occidente moderno como un conjunto de ofertas que compiten por dar plenitud. Nuevas formas que compiten con la narración bíblica. Nuevas formas de llenarte. Sí, nuevas formas de llenarte. Pero él dice que la premisa básica que todo el mundo asume es que la vida humana existe en un estado perpetuo de querer y necesitar más. A nivel físico, pero también a nivel relacional y existencial. ¿Y qué mejor imagen para la satisfacción de ese anhelo
que la imaginería del jardín de Génesis 1 y 2. Tiene todo el sentido del mundo, Sí, incluso si no te criaste en el antiguo cercano oriente. claro. El jardín del Edén ha sido una imagen de plenitud para gente de todo el planeta, desde hace milenios. Cierto. Ujú. Es una imagen hermosa por eso, pero también porque no es una plenitud que conduzca a la apatía, Ah, sí. ¿no? Ujú. Es una plenitud que te lleva al asombro, a la aventura y a la productividad. Claro, sí. ¿Cierto? Sí, los jardines no se cuidan solos. Exacto. Y tú puedes seguir haciendo crecer el jardín y pensar en nuevas formas de hacer que el jardín se expanda. Claro. Y estás trabajando en él y estás disfrutándolo. Mm. A veces pienso que la plenitud a ese nivel solo te lleva A echarte una siesta. a quietud, Sí. como si no hubiera nada más. Hemos alcanzado Sí, entiendo. y Sí. no es un final. Es como una plataforma de despegue. Ujú. Es una forma de existir ahora dentro de un nuevo tipo de productividad. Claro, sí. La necesidad de plenitud habla de un anhelo y una necesidad humana innata de algo más. Algo más. Ujú. Pero no solo algo más que recibo pasivamente. Y como tú decías, algo más que hacer Sí, y de lo que pueda formar parte. estamos llamados a gobernar. Ujú, sí, tal cual. Se nos llena para que luego podamos gobernar. Ujú. ¿Y qué significa gobernar el mundo y someterlo? Eso mismo, sí. Debería significar crear generosidad, amor y justicia, Ujú. pero también crear más y más potencial para que esas cosas ocurran. Correcto, sí. Creo que es una imagen genial. Sí, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Oh, puedes pasar mucho tiempo pensando en el árbol de la vida. Sí. Es una imagen hermosa. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana veremos el otro árbol que se encuentra en la segunda página de la Biblia. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. La razón por la que este árbol está en el jardín es porque es una imagen poderosa de la naturaleza de toda experiencia humana. Cada cosa buena en mi vida viene acompañada de un número igual o mayor de oportunidades para arruinarla. Así que estos dos árboles están entrelazados, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. La forma en que te relacionas con uno determina cómo te relacionas con otro. Es la historia de dos árboles. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito porque ya ha sido pagado por miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Soy Suelvia Gutiérrez, de Turnero, Venezuela. Me gusta Proyecto Biblia porque me permite profundizar en la comprensión del mensaje de la Biblia al preparar las clases de escuela dominical a niños en edades de 6 a 12 años. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo como tú. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.